Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los clásicos universales. Primero, ¿qué son los clásicos universales? Son los libros del pasado, digamos, esos clásicos que han ido quedando de la literatura de diversos países, normalmente de países europeos. Son libros que se supone que tenemos que leer, muchos quieren leerlos, otros viven atemorizados, otros viven con un sentimiento de culpa por no haber leído estos clásicos, en fin. La pregunta que hoy quiero responder en este video y acerca de la cual me gustaría que hablásemos en los comentarios es si de verdad vale la pena leer los clásicos universales. Y si vale la pena, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? Una de las definiciones más fáciles, más concretas de la literatura es que es un registro histórico. Es decir, los escritores plasman en sus libros su época, la época en la que ellos viven. ¿A dónde podemos acudir para obtener un registro histórico, un registro del pasado? Pues la literatura es uno de los principales lugares donde se encuentra ese registro del pasado. Es decir, si queremos adentrarnos no solo en cómo vivían, sino sobre todo, que es lo más importante, en cómo pensaban, en cuál era la mentalidad de un determinado país en una determinada época, lo mejor que podemos hacer es leer libros escritos por escritores de aquel país, de aquella época. Pero claro, no todos los lectores somos historiadores ni estamos necesariamente interesados en la historia. Claro, la literatura también es otra cosa. Aparte de ser un registro histórico, la literatura, y sobre todo leer literatura, es placer. Entonces, en los libros clásicos se conjugan estas dos cosas. Por un lado, el registro histórico de una época concreta y por otro lado, el placer que ese registro histórico de una época concreta ha proporcionado a diversas generaciones hasta llegar a nosotros. Yo tengo una cosa clarísima. A los clásicos no hay ni que venerarlos ni que tratarlos con solemnidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los críticos o algunos lectores hablan acerca de los clásicos universales mostrando una solemnidad o venerándolos casi como si fueran objetos sagrados, míticos o incluso místicos, eso puede hacer que otros lectores potenciales de esas obras les tengan miedo, piensen, no, esa obra es demasiado importante, yo no seré capaz nunca de interpretarla, no podré disfrutar. De hecho, ¿cómo voy a disfrutar de una obra a la que hay que venerar? Esto es una grandísima estupidez. Y por eso encontramos mucha gente que piensa que tiene que leer El Quijote, por ejemplo, pero que no lo ha leído. Si no lo ha leído y no tiene mucha idea de si le va a gustar o no, seguramente piensa que no le vaya a gustar, por eso no lo ha leído. Porque si uno sabe, si uno presiente que una obra, que un libro le va a gustar, le va a encantar, le va a dar mucho placer, haría todo lo posible por leerla lo antes posible. Entonces, ¿cómo se explica que una obra como El Quijote, que ha llegado hasta nuestros días, transcurridos muchos siglos, desde el siglo XVII hasta hoy, cómo se explica que muchos lectores, porque no estoy hablando aquí de gente en general, sino de lectores como ustedes, como yo, gente que lee bastante, que se interesa por la literatura, ¿cómo es posible que mucha de esta gente diga, ay, sí, yo tengo El Quijote, pero no lo he leído, algún día lo leeré, estoy esperando para leerlo? ¿Por qué? Pues porque piensan que es una obra que va a ser difícil, pero que al mismo tiempo la van a tener que leer, es como una obligación y se sienten culpables por no haberla leído y por eso dicen, algún día la leeré. Yo todavía no he hablado del Quijote en este canal, lo pienso hacer, tengo una relectura programada para los próximos meses y pienso hacer una serie de vídeos acerca del Quijote en concreto, pero el video de hoy va acerca de los clásicos en general y de los clásicos universales. ¿Por qué hay que leer el Quijote o cualquier otro clásico? Porque nosotros solo vivimos una vez, nuestra vida es finita, tiene principio y tiene fin y nunca sabemos exactamente cuándo va a llegar el fin. Eso quiere decir que solo conocemos un mundo y una época concretas y además una época, ni siquiera una época entera, sino un fragmento de una época que es la que nos toca vivir y a la cual quizá no entendamos demasiado bien a veces, pero es la que nos toca. No podemos vivir otras épocas, excepto si recurrimos a los clásicos. Los clásicos nos permiten descubrir otros mundos y otras épocas. Digo otros mundos porque, claro, a veces en la literatura pues hay ciencia ficción, hay fantasía, es decir, se crean otros mundos. Está el mundo también de la imaginación del autor y el mundo de nuestra imaginación. Y esto lo podemos explorar leyendo los clásicos. La lectura de los clásicos nos permite remontarnos
a épocas pasadas y vivir en el mundo de nuestros antepasados durante unas horas. Y si eso no es razón suficiente para leer los clásicos en general, quizás sea mejor que hablemos de libros en particular. El Quijote, que ya mencioné, lo voy a dejar para un video más adelante, pero he traído aquí una serie de clásicos, no muchos, solo 3, de los que quiero hablar hoy, específicamente de por qué leerlos o por qué no leerlos. La decisión es completamente tuya y no te tienes que sentir culpable si decides que no los quieres leer. Vamos a ello. Hagamos un viaje en el tiempo, vayámonos hasta el siglo XIX, hagamos también un viaje en el espacio y vayamos a Rusia. Vayamos a la Rusia zarista del siglo XIX. ¿Por qué? Porque muchos de los clásicos universales que todos tenemos en mente son de esa época. Entonces vamos a hablar precisamente de Tolstoy. Tolstoy es el ejemplo que he elegido para hablar de los clásicos. Y vamos a empezar hablando de Ana Karenina. Esta novela, que tengo yo aquí en traducción inglesa, pero que por supuesto está disponible en castellano y en cualquier otro idioma, en muy buenas traducciones, en distintas ediciones. Este es un libro, es un tocho, es un gran libro, es una gran novela muy extensa, muy interesante del siglo XIX, bla, bla, bla. Pero ¿por qué hay que leer Ana Karenina? Tal vez sepas algo acerca de este libro. Por ejemplo, sabrás que la protagonista es Ana Karenina, que se llama Ana Karenina y que en un momento dado comete adulterio y que más adelante se suicida arrojándose ante un tren en marcha en una estación en Rusia. ¿En serio alguien leería una novela, sobre todo una novela de ese tamaño, sabiendo eso apenas? Yo creo que sinceramente no. De hecho suena como algo bastante trivial por un lado y por otro lado bastante deprimente. Una señora que se comete adulterio y después se tira un tren. Y además, ¿por qué se tira el tren? Bueno, ahí está la clave del interés de esta novela, o por lo menos de la mitad de esta novela, porque lo que la gente que no ha leído Ana Karenina seguramente no sepa es que Ana es solo una de las protagonistas de la novela. En esta novela hay muchos personajes, pero hay 2 protagonistas. Está Ana por un lado, de la que hablaré en un momento porque es importante, pero por otro lado está Levin o Lievin, creo que se pronuncia en ruso, que es el otro protagonista. Entonces, ¿qué es lo que hace Tolstoy? Nos presenta 2 historias paralelas que son como 2 versiones de cómo puede ser la vida. Una mala, si cometemos errores, si hacemos lo que no debemos hacer, esa sería la vida ejemplificada por Ana. Y por otro lado, si hacemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, todo nos irá bien, que es el caso de Lievin o Levin. Vamos a ser francos, Leo Tolstoy era un hombre bastante reaccionario, ultra conservador, sobre todo lo que tiene que ver con el género, acerca de las mujeres y los hombres. Y esto se ve reflejado en Ana Karenina y en otras de sus obras también. Ana es la mujer que comete los errores. ¿Cuál es su principal error? Cometer adulterio. Levin, en cambio, es el hombre que hace todo lo que tiene que hacer, que se gira hacia Dios y hacia el trabajo en la tierra y todo le va bien. Son 2 historias paralelas, pero la que me interesa explorar un poquito hoy es la de Ana en concreto. Ana es una mujer joven, bella, que vive en provincias, o sea, no vive en la capital. Está casada con un funcionario público, un señor mucho más mayor que ella. Tienen un hijo pequeño al que Ana quiere. Ana también ama a su marido de cierta forma, pero sin ninguna pasión. Más bien diríamos que lo quiere o le tiene cariño, ¿no? Un día Ana conoce a un joven militar, guapísimo, excitante, es decir, todo lo que no es el marido. Soltero, aventurero. Recordemos que el marido de Ana es un funcionario que se pasa todo el día en su despacho escribiendo. Anita al principio se las promete muy felices con su nuevo amante. Viajan por Europa, hay sexo, hay fiestas, hay glamour. Pero cuando regresan a la madre Rusia se tienen que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que a él no le interesa, o sea, a Vronsky, al amante, no le interesa tanto Ana. No sabemos muy bien por qué, pero hay como una especie de distanciamiento, o por lo menos así lo interpreta Ana. Y por otro lado, ella está alejada de su hijo, no se le permite verlo o estar con él tan siquiera. Ella se siente muy desdichada y, como muchas personas desdichadas, va por el camino del vicio, en este caso las drogas. Si Ana se suicida en esta novela es porque un día se droga tanto que pierde la cabeza y sale corriendo por la ciudad y se suicida. Es decir, estamos hablando de una persona profundamente infeliz, pero que está bajo los efectos de la droga. Eso es algo completamente actual, pero al mismo tiempo muy antiguo. Y esta novela nos conecta con esta realidad actual, por ejemplo, de la crisis de los opioides, con el siglo XIX ruso. Pero de esto casi nadie habla cuando hace una reseña de Ana Karenina. Es cierto que cada lector interpretará a Ana Karenina, interpretará lo que sucede aquí, interpretará los personajes
de la manera que más le convenga o de la manera que tenga que ver con su propia experiencia personal, con su propia mentalidad, con el momento en el que lea la novela. Y eso es algo maravilloso, no solo de los clásicos, sino de la literatura en general. Y algo que siempre me fascinó de Ana Karenina es que es obvio que Tolstoy quiere que nosotros empaticemos con Levin o Levin y que sintamos pena, lástima y hasta juzguemos duramente a Ana por las decisiones que toma y por su final. El suicidio es un gran tabú, sobre todo en las culturas cristianas, no solo en la ortodoxa rusa, sino en la católica, por ejemplo. Entonces, un personaje que se suicida para un lector del siglo XIX es un pecador, es una persona que va a arder en el infierno. Pero quizá esa no sea la visión nuestra hoy en día. Y contrastar eso es muy interesante y además hace que nuestra lectura de Ana Karenina sea riquísima. Tolstoy condena a Ana Karenina y quiere que nosotros la juzguemos y la condenemos también. Pero es un personaje tan rico, tan bien escrito, y ahí está la paradoja siempre de los clásicos y de los grandes escritores, que lo que suele suceder es que muchos lectores, lectoras en particular, pero también lectores en general, empaticemos, como se dice ahora, con Ana. Nos veamos reflejados, al menos en algunos aspectos de su vida, sintamos lástima por ella, sintamos pena, nos conmovamos con su historia, en vez de juzgarla y decir, pues se lo tenía bien merecido, que se fastidie Ana. Hay una crítica que no es del todo injusta que se le suele hacer a los clásicos universales, que es que la mayoría de estos libros fueron escritos por hombres. Bueno, esa es una cuestión muy compleja, tal vez algún día haga un video hablando de eso, de por qué el canon literario es el que es, porque hay más hombres que mujeres, etc. Es un tema súper complejo que daría para mucho. No es el tema de hoy, pero quería ahí introducirlo de repente porque ahora voy a hablar precisamente de una escritora que es Charlotte Bronte y de su novela Jane Eyre o Jane Eyre, o Eyre, mejor dicho, que es como creo que se suele pronunciar en español. Aquí tengo en versión original en inglés, pero por supuesto está disponible en distintas traducciones, distintas ediciones. Es muy fácil encontrarla en castellano y en otros idiomas. Bueno, Charlotte Bronte era una de las Bronte, que son 3 hermanas, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, en las provincias, en un contexto más bien rural, que las 3 escribieron grandes obras. Bueno, Charlotte escribió esta novela, que es ni más ni menos que una de mis novelas favoritas. ¿Por qué hay que leer Jane Eyre? Bueno, es la historia de una huerfanita, de una chica, que cuando es niña vive con unos tíos, pero ahí la pasa tan mal que al final, bueno, es irreconciliable su situación en aquella casa, sobre todo por culpa de sus primitos, ¿no?, que son los hijos legítimos de aquel hogar, y que la discriminan. Entonces se decide que la joven Jane irá a parar a un colegio interno. Allí estudia y acaba siendo profesora del mismo colegio, lo cual no era tan inusual. Al final está un poco cansada ya de la atmósfera de aquel colegio, quiere libertad, quiere salir de allí y encuentra trabajo como institutriz en una gran mansión en el norte de Inglaterra. Se trata de educar a una hija del señor de aquella mansión. Este señor es soltero, pero tuvo una hija con una actriz francesa, la cual murió. Entonces esta niña ahora ha venido de Francia a vivir a Inglaterra y hay que educarla, porque claro, los franceses en aquella Inglaterra, incluso hoy en día tal vez, estaban muy mal vistos y no se comportaban como se tienen que comportar los buenos inglesitos. Entonces hay que educarla para que se convierta en una inglesita. Y ese es el papel que le toca a Jane, educar a la joven Adele a que deje de sus fantasías y sus bailes y aprenda a hablar inglés y a comportarse como una señorita inglesa. El papá de esta chica es un hombre bastante cascarrabias, pero muy atractivo. Jane y él se enamoran el uno del otro salvajemente y parece que van a ser felices. O sea, al principio es como la telenovela, ¿no? Ella es pobre, él es rico, hay diferencias de clase, aunque los dos son inteligentes, tienen un montón de cosas en común, pero al principio chocan precisamente porque ella, como buena protagonista de telenovela, es muy testaruda y echada para adelante. Y eso al señor Rochester pues le choca, ¿no? Acostumbrado a que las mujeres sean así. Pero eso es al mismo tiempo lo que le enamora. Bueno, ellos se van a casar, pero se descubre un misterio
en la casa, en fin, no voy a desvelar porque a pesar de que es un clásico, seguramente muchos que estén viendo este video no lo han leído todavía. Ahí comienzan una serie de vicisitudes muy telenovelescas, muy Televisa, muy Globo. Al final hay un final muy interesante, muy famoso en la literatura, en el que Jane pronuncia una frase que ha quedado así como una de las grandes citas literarias y que yo no voy a decir. Averiguar todo esto, por cierto, es una de las razones para leer Jane Eyre. Pero ¿por qué yo me veo identificado en esta novela? ¿Cómo yo, un hombre del siglo XXI, me veo identificado en una chica que además ni siquiera existió, es un personaje de novela del siglo XIX inglés? ¿Por qué? Porque es un personaje fuerte, es un personaje al que le suceden muchas cosas y va aprendiendo y mejora. Y no es lo que uno pensaría, no es un personaje dócil, es un personaje que tiene una aceptación por las circunstancias, pero que no se doblega a ellas, simplemente las acepta, que es diferente. No las intenta enfrentar, no intenta cambiar las cosas, no va luchando contra corriente, contra viento y marea. No, ella se adapta y al final triunfa. Es un personaje riquísimo, original, interesantísimo. La historia tiene sus boberías, como digo, yo la comparo con una telenovela y lo hago así con un poco de ironía. Las telenovelas vienen de algún lugar, no quiero decir que vengan específicamente de Jane Eyre, pero en parte vienen de algunos estereotipos o algunos tipos de personajes y de historias y de tramas muy antiguas del siglo XIX o incluso de antes. Los críticos dicen que Jane Eyre es una novela de formación. A veces se utiliza un término alemán que es Bildungsroman, que literalmente quiere decir novela de formación, es decir, una novela de formación como esta, y hay muchas en la literatura, sobre todo en el siglo XIX, pero hasta hoy, es una novela de formación la que nos explica la vida, o nos cuenta, mejor dicho, la vida de un personaje desde su juventud hasta su adultez, de cómo este personaje va evolucionando, va aprendiendo. Puede ser en un contexto académico o escolar, o puede ser a través de la vida. Muchas novelas de Charles Dickens son así, por ejemplo, Oliver Twist. Entonces, este tipo de novelas, como Jane Eyre, estas novelas de formación, son muy atractivas cuando las leemos de jóvenes, porque nosotros mismos estamos en formación y aquí tenemos modelos de cómo han crecido, cómo se han educado, cómo se han criado personajes en la ficción con los que nos podemos o no sentir identificados. A veces es interesante cuando no hay identificación, cuando hay rechazo. Esto también puede ser interesante. Y cuando las leemos de adultos pueden ser interesantes porque nos hacen mirar hacia atrás, quizás evaluar nuestra propia vida, los caminos que hemos ido tomando, dónde estamos hoy. En fin, es literatura que nos hace reflexionar mucho acerca de nosotros mismos, pero transportándonos a otro mundo, a otro lugar, a otra mentalidad diferente, con la cual tendremos algunas similitudes y algunas diferencias. Pero ahora vamos a volver a Rusia, vamos a volver al viejo y barbudo Tolstoy con Guerra y Paz, ¿no? Antes hablé de Ana Karenina, ahora voy a hablar de Guerra y Paz. Guerra y Paz es todavía mayor que Ana Karenina. Es anterior, Tolstoy la escribió primero, pero el propio Tolstoy, esto es interesantísimo, no consideraba Guerra y Paz una novela. Para él, su primera novela fue Ana Karenina. Antes había escrito historias y otro tipo de narraciones, cuentos, etc. Y para él su primera novela fue Ana Karenina, pero Guerra y Paz es un libro que vino primero. Tolstoy no considera que Guerra y Paz es una novela porque él lo considera más bien un libro sobre historia. Y esto es algo que casi nadie cuenta cuando habla de Guerra y Paz. Guerra y Paz es sumamente interesante, tiene un título que tiene estas dos palabras, guerra y paz. No es guerra o paz, es guerra y paz. Y eso es exactamente, el título es perfecto porque eso es exactamente lo que encontramos en esta novela. Hay partes de la novela que nos hablan de la guerra, en este caso las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX, que enfrentaron a las distintas potencias y principalmente desde la perspectiva rusa enfrentaron al Imperio ruso con el Imperio francés de Napoleón. Y por otro lado tenemos los momentos de paz que suceden en Moscú y en San Petersburgo, en la alta sociedad, en la aristocracia rusa. Tolstoy era un aristócrata ruso y en sus novelas, no solo aquí en Guerra y Paz, sino en Ana Karenina y en otros libros, siempre suele hablar de su propia clase social, de la aristocracia rusa, que es una clase social que ya en realidad casi prácticamente no existe o no existe después de la Revolución Rusa. De nuevo ese registro histórico tan interesante del que hablé al principio. Pero Guerra y Paz contrasta. Tienes estas secciones de paz, de hecho el libro comienza en una de esas y tiene secciones de guerra. A unos lectores les interesará más la paz,
que se desenvuelve en sesiones de té, en fiestas de salón, en discusiones, matrimonios, peleas, cuestiones sentimentales, y a otros lectores les interesarán más las partes de la guerra, donde hay descripciones de batallas, encuentros con el propio Napoleón, personajes históricos que aparecen y que interactúan con personajes ficticios inventados por Tolstoy, pero que algunos están basados en personas que él conocía, pero que son de su vida privada, o que no fueron grandes personajes en la historia con H mayúscula. Y es posible también que haya lectores a los que les gusten las dos partes, la guerra y la paz. Muy bien. Pero esta novela no es solo eso. En esta novela, claro, hay grandes personajes muy humanos que se van desarrollando en las algunos en las dos secciones. Las mujeres, los personajes femeninos, principalmente en las secciones de paz, digamos, porque ellas no van a las batallas que se producen en Centro Europa, se quedan en las ciudades rusas. Pero algunos de los personajes masculinos, el príncipe Andrei, por ejemplo, o Pierre, es una novela bastante coral donde hay muchos personajes principales. Bueno, pues el príncipe Andrei y el conde Pierre o Pietor son personajes importantes que transitan por la guerra y transitan por la paz. Pero esta novela tiene un epílogo de varias páginas al final, en el que Tolstoy nos habla de la historia, de cómo él cree que la historia se tiene que estudiar, cómo tenemos que aprender historia, cómo tenemos que escribir, cómo tenemos que leer acerca de la historia. Y yo creo que es debido a ese epílogo en el que él teoriza acerca de lo que acaba de contarnos, esta guerra y paz, estas guerras napoleónicas, en este caso entre Rusia y Francia, y la Francia de Napoleón, la Rusia zarista y la Francia de Napoleón, él teoriza en eso. Y entonces escribe un ensayo. Pero claro, es una parte fundamental de la novela. Es cierto que uno puede llegar a la última parte y no leer el epílogo. Se quedará con toda la historia, con todas las tramas, los personajes, etcétera, porque estos no vuelven a aparecer, no salen en el epílogo. El epílogo es puramente teórico. Pero el epílogo es parte del libro. Él lo concibió así y así hemos de leerlo si queremos tener la experiencia completa de guerra y paz. Pero de nuevo, esto es algo de lo que no se suele hablar. Yo, desde luego, no he visto nunca ningún video en el que alguien hable de guerra y paz y se detenga en el... Está claro que hay razones muy generales para leer los clásicos universales, este registro histórico y el placer que nos da leer buena literatura, y una literatura que viene con ese sello, que ha sobrevivido durante tantas generaciones, que tanta gente ha leído y de la cual han obtenido placer. Pues eso es un sello de garantía, digamos, en cierta manera. Pero después tenemos que acercarnos a los clásicos no como un todo, sino como libros individuales, por separado, que son muy diferentes, que no tienen nada que ver. Y nótese que hoy he hablado solo de grandes novelas del siglo XIX, pero podía haber hablado de la poesía épica, podía haber hablado de otros siglos, de otros países. Entonces, englobar a todo esto como clásicos universales, ¿vale la pena o no vale la pena? Es un poco una trampa que nos hacemos muchas veces, y yo creo que no ayuda, porque añade esa solemnidad, ese respeto que yo creo que no hay que tenerle a la literatura, ni a la de hoy, ni a la de ayer, ni a la de nunca. Leemos por placer, leemos para ir a otros mundos, para tener experiencias que nuestra propia vida tan limitada nunca nos permitiría. Y por eso es mejor acercarnos a los clásicos uno a uno, observar el libro, pensar por qué lo queremos leer y leerlo. Nunca, nunca, nunca decir esto que mucha gente dice del Quijote: ay, sí lo tengo, ay, sí lo quiero leer. No, intenta leerlo sin prejuicios, sin ideas. El Quijote es un libro divertido. ¿Quieres leer Guerra y Paz? No pienses por qué ni por qué no. Toma el libro, ábrelo, comienza a leerlo. Pero yo creo que es importante saber de antemano un poco qué es lo que vamos a encontrar en estos clásicos universales y saber si esto es algo que nos conviene en este momento o no. Y si no nos conviene, no los leamos todavía, no sintamos culpa por ello. Y así, con el placer que yo siento cada vez que hablo de literatura, me despido. Gracias por ver este video hasta el final y felices lecturas.